Cantares, capítulo 8, versículo 5. Vamos a leer solo la primera parte. Leamos. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Como varias veces lo he mencionado, este libro de Cantares presenta de una forma poética la relación pura entre un esposo y una esposa, y también representa la relación entre Dios y su pueblo Israel, y entre Cristo y su amada iglesia, que es el énfasis que le estamos dando en este estudio. Pero hermanos, aquí vemos una pregunta corta, pero con mucha enseñanza para nuestra edificación. Dice, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Presenta la imagen de una mujer que ha atravesado el desierto, pero esta mujer no está sola. Ella sale de aquel desierto victoriosa, pero sale recostada, apoyada, en plena cercanía y comunión con su amado. Y hermanos, exactamente así es el caminar de la iglesia en este mundo, o al menos así debería de ser. La iglesia vencedora, la iglesia victoriosa, que sale de los diferentes desiertos en esta vida y que un día subirá victoriosa de este mundo a la eternidad, es la iglesia que se recuesta en su amado, es aquella que vive recostada en su pecho en comunión íntima y real con su dulce y amante Salvadora. Es esa iglesia que no confía en su propia fuerza, es esa iglesia que no se apoya en las cosas de esta vida o en las cosas de este mundo, sino que está apoyada en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores. Como primer punto, muchas veces hemos hablado que en la Biblia el desierto representa tiempos de prueba, tiempos de tribulación, sean enfermedades, sean luchas espirituales, sean conflictos internos, sean conflictos externos, sea escasez y pobreza, o sean diferentes problemas y dificultades. En fin, el desierto representa eso muchas veces en la Biblia, tiempos difíciles, donde hay aflicción, donde experimentamos lágrimas, dolor, soledad, angustia. Y hermano, ¿cuántos de nosotros no hemos vivido etapas así en la vida? El desierto es inevitable. Realmente los tiempos difíciles, angustiantes o tristes son inevitables para todo ser humano en este mundo. Sea rico o sea pobre, sea famoso o sea algún completo desconocido, sea hijo de Dios o sea el ser más impío de este mundo, el sufrimiento viene incluido en el paquete de nuestra humanidad, porque desde que el pecado entró al mundo, entró la enfermedad, entró el dolor, entró la pobreza, entraron las lágrimas, entró el sufrimiento a la humanidad. Pero mire, siendo hijos de Dios, debemos entender, debemos reconocer y debemos creer que los desiertos que como hijos de Dios enfrentamos en esta vida siempre son con un propósito, que no son para nuestra destrucción, aunque hay momentos que así pareciera, pero como dice la Escritura, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esos tiempos de desierto son tiempos de formación, son tiempos donde nuestra fe es purificada, son tiempos donde aprendemos humildad y dependencia de Dios. Mire hermano, ahí se nos va el orgullo, ahí se nos va la arrogancia, porque ahí entendemos lo débil y lo frágiles que somos como seres humanos. Ahí crecemos en paciencia. Mire, son tantas cosas las que Dios hace, las que Dios trabaja en sus hijos cuando pasamos en esos desiertos. Ahí aprendemos
que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hermanos, ya hemos estudiado varias veces cuánto trabaja Dios en los desiertos de la vida. Es que es una escuela espiritual, es una escuela intensiva, pero también es una escuela tan saludable para nuestras vidas. Moisés estuvo en el desierto, el pueblo de Israel estuvo en el desierto, Elías estuvo en el desierto, David estuvo en el desierto, el mismo Jesucristo fue llevado al desierto, y usted y yo ya hemos atravesado tenebrosos y terribles desiertos, y sin duda vamos a atravesar más desiertos. Repito, el desierto es inevitable. El desierto es difícil, en el desierto se llora, el desierto es grande y espantoso, como dice en el libro de Deuteronomio. Son etapas tan difíciles, hermanos, son etapas donde el caminar se vuelve tan difícil, en el que el vivir se vuelve tan difícil. Cosas que muchas veces no imaginamos que fuéramos a pasar, las vamos a vivir en esos desiertos. Pero hermano, qué maravilloso y qué especial es saber que experimentamos en esos desiertos esa cercanía con nuestro Señor. Qué maravilloso saber que usted y yo tenemos a quien acudir en medio de esos terribles desiertos, en medio de esos escabrosos desiertos, en medio de las lágrimas, en medio del dolor. No va solo, no va sola. Tenemos a quien clamar, tenemos a quien acudir, a nuestro dulce y amante Salvador. Fíjese, hermano, que cuando han llegado diagnósticos a nuestra familia, en uno de esos terribles, en una de esas etapas, yo le decía a mi mamá, ¿cómo es eso que nosotros como hijos de Dios, que tenemos a quien clamar, a quien acudir en medio de la angustia, lloramos y es tan terrible? ¿Cómo será pasar todo eso sin Dios? Ha de ser terrible, hermano, sin tener una esperanza de vida eterna, sin tener a quien clamar, sin tener en dónde derramar nuestras lágrimas. Pero qué consolador saber que podemos acudir a nuestro dulce y amante Salvador. Allí, hermano, es cuando le buscamos muchas veces más. Es allí donde muchas veces le conocemos de una manera más personal, de una manera más real. Es allí donde yo personalmente lo he conocido de una manera tan real y tan personal. Es allí donde hemos conocido lo que de oídas habíamos oído. Es ahí donde conocemos al Consolador. Es ahí donde conocemos su fortaleza. Es ahí donde conocemos su sustento. Es allí donde hablamos más con Él. Es allí donde derramamos nuestras lágrimas delante de su presencia. Yo recuerdo, hermano, cuando en la adolescencia comencé a ayunar y a hacer vigilia solita, fue por diferentes desiertos y diferentes procesos difíciles, donde muchas veces caía postrada delante de su presencia y no podía ni siquiera decirle nada más que llorar y llorar. Pero hermano, qué especial estar allí en su presencia, derramando nuestro corazón delante de Él, allí en esos incomprensibles. Porque mire, hermano, muchas veces los desiertos vienen sin ningún mensaje, vienen sin ninguna alerta, cuando sentimos ya estamos metidos en el desierto y no entendemos muchas veces el por qué, no entendemos muchas veces qué está pasando. Pero en esos incomprensibles, en eso oscuro, en eso tenebroso, la iglesia, el pueblo de Dios debe hacer lo más sabio, y es estar más cerquita de Él. Miren nuevamente en nuestro pasaje, dice: ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Usted sabe cuál es la respuesta, es la iglesia. Quiero hacer un énfasis en esa palabra que sube. ¿Quién es esta que sube? No dice quién es esta que baja del desierto, sino que sube. En los desiertos que Dios permite a nuestras vidas,
si hacemos lo correcto, que es buscarle a Él con humildad, reconociendo nuestra debilidad y necesidad de Él, si nos humillamos delante de su presencia, si le buscamos en una estrecha comunión con Él, hermano, allí subimos, allí crecemos, allí maduramos. Es como que subiéramos de grado. Mire cómo subimos con más fe, con más humildad, con más mansedumbre, con más paciencia, con más experiencia, con más conocimiento de Dios, con más testimonio, con más santidad. Y hermano, cuánta formación en nuestro carácter. Y es que todo lo que vivimos en esta vida, hermano, es Dios formando tanto en nuestro carácter. Dios está obrando, Dios está trabajando en medio de esos procesos. La voluntad de Dios no es destruirnos, sino llevarnos a mayor crecimiento, llevarnos a mayor comunión con Él, de tal manera que muchas veces en la vida vamos a poder ver atrás y darle gloria a Dios, porque no somos los mismos de cuando entramos a aquellos desiertos. Dios hace maravillas. Los desiertos son diferentes, las etapas son diferentes, pero hermano, debemos saber y entender que Dios está trabajando, que Dios está obrando y que en medio de las lágrimas, del dolor y del sufrimiento, Dios está obrando en nuestras vidas. Pero ¿cuál es el secreto? ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Allí está la victoria, es allí, hermano. Mire cuántos amados hermanos he conocido. Y ahorita que estábamos ahí cantando, recordaba a un hermano que en la vida yo lo conocí por años y era de esos hermanos que no se afirmaba en buscar a Dios, que uno lo miraba buscando siempre a Dios de una manera informal. Pero recuerdo cuando le diagnosticaron cáncer terminal en el hígado, y lo recuerdo en etapa ya avanzada. Pero mire, hermano, este hermano hizo lo sabio. Cómo me impactó cuando comencé a verlo antes del culto, allí en su debilidad, en su flaqueza, ya cambiando de color, hincado, postrado, orando y alabando a Dios. Él hizo lo correcto. Hay gente que puede, y de hecho los seres humanos y los cristianos lamentablemente todos lo juzgamos. Alguien puede decir, pero ¿por qué esperó hasta allí? Pero hermano, gracias a Dios, al menos en ese momento hizo lo correcto. Nosotros a veces, pero ni siquiera en las lágrimas, pero ni siquiera en las pruebas, pero ni siquiera en el dolor, nos humillamos y buscamos a Dios. Pero hermano, qué precioso cuando usted se recuesta en su amado, cuando usted sabe que en Él puede confiar, que a Él debe acudir, que Él es la fortaleza de su vida. Allí usted se deleita en la comunión con su amado y Él se deleita en usted. Y hermano, por eso es que Dios siempre trata con la humanidad. ¿Cuántas personas en los hospitales, en situaciones tan difíciles, allí oyen el llamado de Dios, allí se arrepienten, allí creen en Cristo y ahí son salvos? Mire el amor de Dios, cómo Dios trata con el ser humano. Recuerdo cuando iba a los hospitales, cuántas almas vi reconciliadas con Dios o entregándose a Dios, pero con lágrimas, con un corazón realmente contrito y humillado, sabiendo su debilidad, su flaqueza y su mortalidad. Dios siempre, siempre está llamando al hombre. Pero mire, nosotros como el pueblo, como la iglesia de Dios, cuando estamos buscando a Dios, Él se deleita en mí y yo me deleito en Él. Miren el versículo 10, allí en Cantares capítulo 7, versículo 10. Si quiere, leámoslo juntos. Dice, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Mire ese sentimiento de propiedad. Yo soy de mi amado. Usted es de su amado, hermano. Cristo pagó el precio por nosotros. Cristo pagó el precio de su preciosa sangre. Él dio su vida para que ahora le pertenezcamos a Él. Usted ya no le pertenece al diablo, usted no le pertenece a los demonios, usted no le pertenece al mundo, usted no le pertenece a una persona, usted le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores, y nada se sale de su control. Él tiene cuidado de nuestra
nuestras vidas. Este es un deleite mutuo. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Qué precioso el amor del Señor. Él nos ama de tal manera que conmigo, con usted, en esa íntima comunión con su amada iglesia, Él tiene su contentamiento. Y el llamado en este libro de Cantares y en toda la Biblia es acercarnos más a Dios. Si ya estás un poco cerca de Él, Él te llama a acercarte más a Él. Él te llama a que te deleites en Él. Él te llama a que puedas hablar con Él, a que puedas orar. Pero como hemos hablado en todo este estudio, orar no es una práctica tediosa y aburrida, no es una práctica religiosa, no es, hermano, como se enseña en todas las religiones, de repetir rezos o repetir palabras aprendidas. Es abrir nuestro corazón delante de nuestro amado, es poderle decir mis temores, mis angustias, mis necesidades, mi fragilidad, mi dependencia de Él, es poder decirle cuánto necesitamos de su presencia en nuestras vidas, porque, hermano, su presencia es nuestra fortaleza, su presencia es lo que nuestra alma más necesita en esta tierra. Cuando Cristo estuvo en este mundo, miles conocieron a Jesús. Algunos lo vieron pasar, otros lo escucharon predicar, otros lo tocaron, otros le hablaron, unos fueron sanados, otros fueron liberados, otros experimentaron milagros, otros fueron alimentados, otros también le insultaron, lo golpearon y lo mataron. Muchas personas lo conocieron, muchos otros lo siguieron por un tiempo y luego lo dejaron. Lo hemos leído en el libro de Juan. Otros le siguieron solo por interés y al recibir el beneficio lo dejaron y se fueron. Otros lo siguieron de lejos, secretamente, como Nicodemo o José de Arimatea. Otros le siguieron con fidelidad como sus discípulos, aunque uno de ellos, a pesar de conocerle y seguirle, lo traicionó y lo cambió por 30 piezas de plata. Podemos hablar de muchos personajes que tuvieron contacto con Jesús, pero hubo uno que no se conformó solo con oírlo, que no se conformó solo con ver sus milagros, que no se conformó solo con seguirlo de lejos o solo conseguirlo algo cerca. Quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 13, versículo 21 al 26, y vamos a ver el ejemplo que nos deja el apóstol Juan. Dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Aquí Jesús estaba en su círculo más cercano, sus amados discípulos. Estaba en un tiempo de angustia porque ya se acercaba el tiempo en el que Él sería sacrificado por nosotros. Y aquí Él está anunciando acerca de la traición de Judas. Versículo 22. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Miren, ¿cómo estaba? Recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Mire el 25. Él entonces, aquí está hablando de Juan, él era el que estaba recostado. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Mire, este discípulo tenía tal cercanía, nadie se atrevió a preguntarle y por eso le hicieron señas a él, al que estaba recostado en el pecho de Jesús. Versículo 26 dice: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Mire el ejemplo precioso del apóstol Juan. Él no se conformó con ser un discípulo más. En la Escritura no vemos a otra persona con tanta cercanía a Jesús como Juan.
Allí estaba él en aquella última cena. Solo pensemos el ambiente que se estaba moviendo en aquel momento. Todos los discípulos estaban temerosos porque sabían que ya iba a pasar algo. Jesús se los estaba anunciando. Jesús estaba conmovido en su corazón. Ya todo su sufrimiento se acercaba. Ahí estaba con sus amados discípulos. Ahí estaba hablándoles. Pero ahí estaba Juan recostado en su pecho, en una cercanía tan especial, tan íntima, tan personal. Allí él podía escuchar el latido de aquel corazón que dentro de pocas horas dejaría de latir por amor a nosotros. Pensemos qué momento tan especial. Saber dónde estaban aquellos 5,000 que algún día fueron alimentados. Saber dónde estaban los sanados y los libertados. Saber dónde estaban los discípulos que volvieron atrás. Pero lo cierto es que Juan estaba allí recostado en el pecho de su Señora. Ahí estaban los 12 discípulos comiendo con Jesús, hablando con Jesús, rodeando a Jesús. Pero Juan no solamente estaba rodeando a Jesús, él estaba en su pecho. Aleluya, hermano. Allí Juan podía hablarle con toda confianza y ahí Jesucristo le contesta a su amado apóstol. Pensemos hoy, son miles de millones a través de los tiempos que han oído acerca de Jesús, que han recibido algún milagro de Jesús, que han recibido alguna sanidad o que le han seguido solamente por temporadas o que le buscan de lejos. Cuán pocos cristianos, cuán pocos hombres y mujeres a través de los tiempos y de la historia se han acercado a Jesús en una estrecha y plena comunión con Él. Son tan pocos los que lo han disfrutado y se han deleitado en su dulce presencia. Para muchos cristianos el evangelio es solamente una religión más, pero ojalá, hermano, que no sea así en nosotros, que realmente nos deleitemos en su presencia, que realmente buscarle sea el anhelo de nuestra alma y que de verdad podamos disfrutar de esa comunión real y personal con Dios. Esto es tan personal, hermano. Ahí estaba solo Juan. Él no llamó a Pedro y le dijo: vení, recostate conmigo en el pecho de Jesús. No. Era tan personal la decisión de Juan. Y hermano, esto es tan personal en cada uno de nosotros. Dios nos llama a todos a esa comunión, sean niños, sean adolescentes, sean adultos, sean ancianos. Cada uno de nosotros podemos disfrutar de estar recostados en el pecho de Jesús. Podemos disfrutar estar cerca de Él. Pero ¿cuántos no aprovechamos? Y mire, uno piensa en Judas Iscariote. ¿Cuántos cristianos también han estado cerca de Jesús? Tal vez en un tiempo lo han seguido, pero ¿cuántas veces también lo han traicionado? Lo han cambiado, tal vez no por 30 piezas de plata, sino que lo han cambiado por el amor de un hombre, por el amor de una mujer, por placeres de esta vida, por dinero, por relaciones sexuales, por cosas, hermano, que aquí se van a quedar, pero que Dios nos conceda un amor que realmente lo ame, un corazón que realmente, hermano, le demos el primer lugar a Él y que Él sea nuestro deleite y que Él pueda deleitarse en nuestra búsqueda, en esa búsqueda real, en esa búsqueda sincera. Por eso nuestro texto dice: ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Solo a medida que le amamos nos vamos a acercar más a Él. Por eso dice: recostada sobre su amado. Solo si Él es tu amado le vas a buscar con amor. Solo si Él es tu amado lo vas a buscar con seriedad, lo vas a buscar con entrega. Solo si Él es tu amado vas a dejar las excusas por un lado y te vas a entregar de corazón a Él. Solo si es tu amado te vas a deleitar recostado en su pecho. De lo contrario, solo le vas a seguir de lejitos.
De lo contrario, solo vas a escuchar que Él es la fortaleza, que Él consuela, que Él es la vida de nuestras vidas. Solo vas a escuchar de que en su presencia hay plenitud de gozo, pero no lo vas a disfrutar. Pero lo que Él quiere es que tú de manera personal lo disfrutes. Porque mire, hermano, si lo seguimos solo de lejos, así no vamos a poder subir. No vamos a poder crecer, no saldremos victoriosos de los desiertos. Mire el pueblo de Israel, él pasó también por el desierto, 40 años. ¿Cuánto tiempo estuvo en ese terrible desierto? Y el pueblo de Israel no aprovechó el proceso, no aprovechó las circunstancias difíciles. Tenían corazones duros, nunca cambiaron, siempre con quejas, siempre con murmuración, siempre con idolatría, siempre con pecado, siempre con rechazo a Dios, siempre con su mismo carácter. Pensemos en esta noche, ¿cuántos desiertos has atravesado hasta este día? Yo creo que muchos de nosotros podemos recordar en nuestras vidas cuántos terribles desiertos hemos pasado, cuántas etapas en nuestras vidas. A veces ha sido una semana, a veces han sido meses, a veces han sido terribles años que han parecido tan eternos. ¿Cuántos desiertos has atravesado o cuántos desiertos estás pasando hoy? Pero pensemos, has subido, has crecido en búsqueda, has crecido en cercanía a Él, has crecido en humildad, en amor, en fe, en paciencia. ¿Tu carácter se ha ido perfeccionando o sigue siendo el mismo? Que Dios obre en nuestras vidas, hermano. Necesitamos hacer lo que hizo aquí la amada iglesia. Necesitamos hacer lo que hizo Juan. Necesitamos cultivar esa cercanía con Dios. Y repito, esto es tan personal. Dios está esperando esas decisiones que marcan nuestra vida espiritual. ¿Cuántas decisiones se toman en la vida material, hermano? Mucho de lo que somos hoy, o casi todo de lo que somos hoy, ha sido porque alguna vez tomamos decisiones. Pero hermano, muchas veces en nuestra vida espiritual no tomamos decisiones, nunca avanzamos, nunca damos un paso de obediencia, nunca hacemos cambio, nunca hacemos renuncia, nunca damos pasos para buscar más a Dios. Siempre hay excusas, siempre, hermano, se atraviesa algo, pero delante de la presencia del Señor, cada uno de nosotros estamos, hermano, y Él sabe nuestra condición real. Pensemos en esta noche, ¿será que nos estamos acercando a Él? Dios nos sigue llamando. Miren, Mateo 11:28, Jesús dijo: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él nos sigue llamando. Cuando vas por ese desierto, tal vez hoy estás caminando por ese terrible desierto y se ha vuelto tan tenebroso, y se ha vuelto tan largo, y se ha vuelto tan difícil, pero escucha el llamado de Cristo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pensemos en esa mujer atravesando ese desierto, ya está saliendo del desierto, ya está subiendo del desierto, recostada en el pecho de su amado, recibiendo ahí la fortaleza, recibiendo ahí el consuelo, recibiendo ahí la ayuda, recibiendo ahí la gracia que solamente nuestro Señor puede darnos. Pero pensemos, seguiremos buscándole de la misma forma, de lejitos, sin amor, sin compromiso, sin entrega, sin decisiones. Mire, en esa cercanía, recostados, ¿cuánto disfrutamos? Es que el bien no es para Dios. Como siempre se los hemos dicho, no es que le hagamos un favor a Dios. A veces el cristiano actúa así, como que le está haciendo el favor a Dios, como que le está haciendo el favor al pastor, como que le está haciendo el favor al que predica o al que dirige. No, si el bien es para ti, el bien es para ti, y Él te sigue llamando, el bien es para ti. En Él encuentras la fortaleza interna que solo Dios puede darte, en Él encuentras el consuelo que solo Dios puede dar, en Él encuentras el descanso que nuestra alma necesita en esta vida.
Piensa en esa mujer, ya atravesó ese terrible desierto, pero ahí va recostada en su amado. Qué descanso se encuentra en la presencia de nuestro Señor. Cuando te sientas débil, recuéstate en Él. Cuando no entiendas el proceso que estás viviendo, recuéstate en Él. Cuando estés en medio del dolor y las lágrimas, recuéstate en Él. Cuando el desánimo quiera apoderarse de tu vida, recuéstate en Él. Cuando el desierto parezca demasiado largo y tenebroso y como que nunca vas a salir de ahí, recuéstate en Él. Y si todo va bien, vive recostado en Él. Porque mire, hermano, mientras vivamos en este mundo es un terrible desierto. Y ya lo hemos meditado como el desierto también es tipo o figura del mundo. Pero mira, hermano, si estás pasando por momentos difíciles, búscale más. Y allí vas a disfrutar de su presencia. Y ahí Él te va a hablar de una manera tan real. Le vas a entender. Va a ver. No, es que ni siquiera lo puedo explicar, pero es que vas a crecer en una intimidad, en una relación con Él, de tal manera que Él te va a poder hablar de muchas formas, de muchas maneras, continuamente, y tú vas a poder hablarle continuamente. Es que es algo tan deleitoso que no se puede explicar, pero que lo importante es que lo vivamos. Miren lo que dice en el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 14. Dice: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Muchas veces allí en el desierto, allí en las situaciones difíciles, Dios nos está atrayendo a esa comunión con Él. Y allí Él habla con nosotros y allí nosotros hablamos con Él. Y así, hermano, pasaremos diferentes desiertos en esta vida, realmente hasta que nos muramos. Van a ser desiertos tras desiertos, así es la vida en este mundo. Pero aún en todo tu trayecto en este mundo, en esta vida, vive recostado en Él. Este mundo no es nuestra morada permanente. Gracias a Dios, el desierto tiene un final. Gracias a Dios, ahí en Cantares, en nuestro texto dice: ¿quién es esta que sube del desierto? No se quedó en el desierto. Así como los desiertos en esta vida son temporales, nosotros mismos somos temporales. Nuestra vida en este mundo es temporal, no es nuestra morada permanente, y gracias a Dios por eso. Mire cómo este mundo va de mal en peor, es un caos total, se está destruyendo. Pero mire, tarde o temprano nosotros saldremos de este mundo. Tarde o temprano esta vida va a terminar en esta tierra. Un día terminará completamente nuestro desierto en este mundo. Allí ya no van a haber lágrimas, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber pobreza, ya no va a haber dolor, ya no va a haber muerte, ya no va a haber nada. Por eso para el cristiano el morir no es pérdida. Como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para la gente en el mundo dice: ay, pobrecito, se murió. Aún cristianos muchas veces les he tenido que hablar porque dicen: ay, el hermano pobrecito se murió. No, hombre, no pobrecito, dichoso, ya salió victorioso, ya subió de este desierto, ya está en la presencia de su Señor, ya está gozando lo que nosotros algún día gozaremos. Si no, leamos ahí en Isaías 57, miren. Y este es otro tema, y primero Dios, en unas semanas quiero hablar acerca de esto. Pero en Isaías 57, mire lo que es la muerte para el justo, para el Hijo de Dios. Es salir de este desierto escabroso que es el mundo. Dice: perece el justo, o sea, muere el justo, y no hay quien piense en ello. Los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan
delante de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Un día terminará el desierto en este mundo, sea porque muramos o sea porque Cristo venga, pero hermanos, sea lo que sea, terminará este desierto y subiremos recostados en el pecho de nuestro Señor y viviremos con Él por la eternidad. La esposa del Cordero va a subir victoriosa de este desierto. Repito, sea por la muerte o sea porque Cristo venga, que las dos cosas pueden suceder hoy, hermano. Hoy mismo podemos morir. Nadie tiene la vida comprada. El más sano, el más joven, el más fuerte, hoy mismo se le puede parar el corazón. O si no, hoy mismo Cristo puede venir por su iglesia, porque ya todo está cumplido. Y como siempre se los digo, qué precioso que fuera ahorita, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos y allá con Cristo por la eternidad. Qué precioso ese día. Y ahí se cumplirá ese texto. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada en su amado? ¿Cómo va a ser esa iglesia victoriosa y vencedora? Recostada en su amado, recostada en su Señor, recostada en su Salvador, recostada en nuestro buen pastor, en nuestro consolador, en nuestra fortaleza, en nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, en nuestro Salvador. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada en su amado? Él es tu amado, entonces búscale. Él es tu amado, entonces deja de poner excusas. Él es tu amado, entonces no lo sigas de lejos como aquellos discípulos. Él es tu amado, entonces no lo busques por temporadas como aquellos otros discípulos. Él es tu amado, entonces no lo busques solo para ser alimentado o solo para ser sanado o solo para recibir un beneficio de Él. Él es tu amado, entonces no lo cambies como Judas Iscariote por las cosas temporales de esta vida. Él es tu amado. Entonces, como Juan, recuéstate en su pecho, cultiva esa comunión personal con Él, da pasos para acercarte más a Él, da pasos, toma decisiones para orar más, toma decisiones para congregarte más, toma decisiones para leer más su palabra, toma decisiones para buscarle con esa seriedad y entrega de la que Él es digno, y entonces un día subirás recostado en el pecho de tu amado, en comunión con Él, para estar con Él por la eternidad. Este es el mensaje, hermanos. Leamos por última vez ese pasaje, Cantares, capítulo 8, versículo 5. Leámoslo juntos, esa primera parte del versículo 5. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Quiero que aprovechemos este tiempo para orar. Pónganse en pie, hermano. Oremos y pidámosle a Dios: Señor, perdóname. Primero pidámosle perdón por nuestra búsqueda tan fría, por nuestra vida tan alejada, por nuestra dureza. Y pidámosle: Señor, yo quiero ser esa amada, yo quiero ser esa iglesia. Y mire, algo importante, ¿quién es esta? Hay gente que la está observando, y a usted también, la gente lo está observando. La gente mira cómo usted está atravesando el desierto de esta vida. La gente se da cuenta si usted lo está buscando, si usted está recostado en su amado, si usted en medio de esos terribles desiertos es fiel a su Señor. La gente lo está viendo, y la gente está viendo cómo vivimos en este tiempo, en esta vida, y la gente podrá dar testimonio que usted es parte de esa iglesia que realmente le está buscando y que va adelante en medio de este desierto para encontrarse con su amado. Aquí estamos, Señor, en esta noche estamos delante de tu presencia.
alabándote y dándote gracias, Padre. Gracias porque tenemos entrada hasta el lugar santísimo. Gracias porque podemos tener esa comunión íntima y real contigo, Señor, por la sangre preciosa de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias porque en medio del desierto de este mundo, porque en medio, Señor, de esta vida que es tan cambiante, de esta vida en este mundo que no es fácil, tenemos a quien acudir. Podemos vivir recostados en nuestro amado, podemos vivir en esa cercanía contigo, Señor. Gracias porque en medio de los procesos, porque en medio de las lágrimas, porque en medio de las aflicciones, porque en medio de esos tiempos de enfermedad, de dolor, de pobreza, de tantos problemas, de situaciones difíciles, de tempestades tan terribles, Señor, en medio de esos desiertos escabrosos, no vamos solos. Podemos recostarnos en ti, Señor. Podemos apoyarnos en ti. Podemos estar en comunión contigo. Te pido, Padre, que tú perdones tanta dureza de nuestros corazones, que tú perdones tanta frialdad de nuestras vidas, que tú perdones tanta indiferencia, tanta indolencia, que tú perdones tantas excusas que hay en nuestras vidas, que tú perdones cuánto rechazo, Señor. Perdónanos, Señor, porque muchas veces te seguimos solamente como aquellas multitudes, te seguimos solamente de lejos, o te seguimos solamente para recibir alguna sanidad o algún beneficio terrenal, o te seguimos solo por temporadas, o te seguimos solo de lejos, Señor, cuando lo que tú quieres es esa comunión tan real, tan personal, y hoy nos vuelves a llamar, hoy vuelves a extender ese llamado a nuestras vidas. Padre, que podamos decir: yo soy de mi amado y conmigo tienes su contentamiento. Que puedas contentarte con nuestra búsqueda, que puedas contentarte con nuestra entrega, que puedas contentarte, Señor, cuando tal vez allá en la intimidad, tal vez allá en la soledad de nuestro dormitorio, tal vez allá, Señor, en nuestro trabajo, tal vez, Señor, allá en nuestra casa y aquí en el templo, que, Señor, tú puedas ver un pueblo que te ama, un pueblo que se deleita en ti, un pueblo que se recuesta en tu pecho, un pueblo, Señor, que desea y anhela tu presencia.